Muy buenos días, hermanos. Qué gusto poder una vez más verlos. Me alegra poder estar con ustedes en esta mañana. La iglesia está aprendiendo una manera nueva de guardar la unidad y Dios nos está enseñando para estar unidos, para permanecer y continuar como creyentes, aunque estén los templos cerrados por su voluntad, pero hemos alabado al Señor en esta mañana. Están las familias ahí conectadas. Saludo a cada uno de aquellos hermanos, familiares, amigos, familias que nos están viendo en San Gil, el hermano José Luis y su esposa, la familia Salazar en los Estados Unidos, la familia de Olguita en Pereira y otras familias que nos han contado que están conectados, y por supuesto todos, cada uno de los familiares y de la congregación de la promesa. Esta mañana, ya que hemos exaltado al Señor juntos, quiero invitarles a Santiago capítulo 4, los primeros 10 versos. Ahora, el título que ustedes van a encontrar en Santiago 4 tiene que ver con la amistad con el mundo. Pero quiero aclararles, hermanos, que los títulos que están sugeridos en cada porción de los capítulos y libros no son parte del texto inspirado. Se sugiere así por los diferentes traductores bíblicos, porque quizás ese es el tema. Para el capítulo 4, los primeros versos, quiero proponerles esta mañana que hablemos sobre lo que trata el verso 2 y el verso 3. ¿Por qué se pierden muchas oraciones? ¿Por qué hay oraciones que no son contestadas? ¿Por qué dicen las personas oro y no tengo respuesta? Allí está esos versos dando respuesta y vamos a hablar acerca de ello. Leamos entonces los primeros 10 versos del capítulo 4 de Santiago. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano: el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Mencionamos entonces que hay dos frases importantes que nos inquietan en esta porción. Número 1, la que termina diciendo el verso 2: no tienen lo que desean porque no le piden a Dios. Y abriendo el verso 3, aun cuando le pidan a Dios, tampoco lo reciben porque lo piden con malas intenciones. Creo que este par de errores sobre la oración están evidenciados de parte de Santiago hacia el pueblo creyente. No es una porción para los no creyentes, para los que no conocen del Señor. Es una exhortación, un llamado de atención para los hijos de Dios, para los creyentes, que tiene que ver tanto con la cantidad como con la calidad de la oración. Alrededor de ese tema, creo que
podemos construir el contexto de esos dos versos y entonces el pasaje completo de Hechos 4 del 1 al 10 plantearía el problema de la calidad y la cantidad de la oración, ¿sí? Las razones por las cuales no hay respuestas, pero también nos da la salida, es decir, la solución a este problema. Miremos entonces cada uno de estos tres aspectos a los cuales nos invita el apóstol Santiago a revisar en nuestro vivir diario. De hecho, Santiago se caracteriza por hacer que la fe sea una vivencia práctica. Por eso él habla mucho acerca de las acciones de la fe o de las obras de la fe. Bien, número 1, la calidad y la cantidad de la oración está en crisis. Se hace mucha oración tal vez, pero no hay suficiente respuesta. ¿Por qué razón? En primer lugar, los creyentes que les falta esfuerzo por ser continuos o permanentes en la oración. Aquellos que creen que orar por un problema una sola vez, orar una vez por semana o esperarse el domingo al templo a hacer oración y no más, y ya se cansan por la pereza, porque no hay esfuerzo, porque no hay permanencia. En Lucas capítulo 18, verso 1, la parábola acerca de la viuda y el juez injusto abre con el verso 1 diciendo, esta parábola le refirió Jesús acerca de la necesidad de orar siempre y no desmayar, porque la oración requiere permanencia, constancia, insistencia. En la misma parábola dice que el Señor no se tardará en responder a los que claman de día y de noche. Habla de una continuidad. Pero la crisis que plantea Santiago tiene que ver con que muy pronto nos retiramos de la oración. Así que es un llamado o una demanda a intensificar la oración. A mayor problema, mayor oración ha de hacerse. Por eso este tiempo es clave para que intensifiquemos la oración, porque se trata de combatir la misma muerte, porque se trata de hacer retroceder a la infección, porque se trata de resolver problemas financieros de mucho fondo que hace muchos años las naciones no estaban experimentando. Y nos requiere eso, un llamado a la oración. Hay muchos creyentes que están pidiéndole a otros que los ayuden a orar, pero ellos no se esfuerzan por orar. Ahora, no es que esté mal pedir apoyo en oración. Pablo de continuo lo hace en las cartas, pero también en las cartas de Pablo se ve que es un hombre que ora por los creyentes mucho más de la oración que él pueda esperar a cambio. Así que esto es importante. Ahora, con respecto a la calidad de la oración, no solo a la cantidad, la calidad, los motivos para pedir al Señor son motivos incorrectos, según señala Santiago. Muchos piden, pero piden para satisfacer lo que les trae placer, lo que les trae el tratar de resolver sus propias pasiones. Se refiere a oraciones concentradas en sí mismo, se refieren a oraciones apartadas de la voluntad de Dios, se refiere a oraciones que están hechas con corazones que no han resuelto cosas del pasado, pasiones internas, según dice el verso 1, que combaten en vuestros miembros o en el interior. Está hablando de asuntos internos no resueltos. Pues, estamos refiriéndonos a eso. Bien, una vez que el apóstol plantea el problema de la oración de los creyentes, ahora, ¿qué razones nos da por qué esas oraciones se pierden y no son eficaces? Bien, nos dice que por pasiones descontroladas, envidias, codicia, falta de autocontrol, son esos enemigos internos que estorban o que no permiten que las oraciones tengan respuesta. Santiago les llama pasiones o enemigos internos, cosas del pasado que no han sido puestas
a los pies del Señor para resolverse. Mujeres con celos o con rencilla, con esa insistencia a causar conflictos. Hombres o mujeres con falta de perdón, amarguras guardadas. Cosas de estas son las pasiones internas a las cuales se refiere y que estorban la oración. También plantea como otra razón o argumento del problema el adulterio, pero es un adulterio espiritual. Qué interesante que Santiago nos diga que hay una infidelidad o una deslealtad con Dios de aquellos creyentes que desean las cosas del mundo. Es buscar placer en lo que el mundo provee. Aquellos que son adictos a la televisión, aquellos que son adictos al internet, a las películas, a cierta música que no honra a Dios, les llama allí Santiago almas adúlteras. Entonces no está planteando un adulterio entre esposos, sino un adulterio espiritual del creyente o del Hijo de Dios para con Dios, esa deslealtad o infidelidad a Dios. Cualquiera que se hace amigo del mundo se vuelve enemistad con Dios. Quien coquetea con el mundo, ¿cómo puede pedir fidelidad de parte de Dios? Dice Spurgeon, uno de los antiguos predicadores, no puede haber paz entre tú y Cristo mientras haya paz entre tú y el pecado. Y esto es importante. También Santiago dice que otro problema tiene que ver con el orgullo, con la soberbia, con la vanagloria, como un estorbo hacia la oración. Bien, ahora que Santiago ha planteado que la oración puede estar en crisis en su calidad y en su cantidad, y que las razones por las cuales está en crisis es por las pasiones descontroladas, por el adulterio espiritual, por el orgullo y la soberbia, ¿qué solución? ¿Qué respuesta? ¿Cuál es la salida que nos presenta el apóstol para arreglar esta situación? Porque no nos deja en el problema. La bendita palabra del Señor, el Espíritu Santo, inspiró a Santiago para darnos la respuesta y para ayudarnos, como hoy no solamente nos dirá en qué cosas debemos corregir, sino también actuará en nosotros para que salgamos de oraciones perdidas a oraciones respondidas. Bien, el verso 7 y el verso 8 plantea algo interesante. Comienza ya a dar respuesta y a decir: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Santiago nos llama en primer lugar a incrementar nuestra intimidad con Dios. Incrementa tu intimidad con Dios. Dice: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Ahora, aquí hay una verdad muy hermosa planteada en estos versos. ¿Cuál es esa verdad? Estando cerca de Dios, el diablo se aleja, no puede acercarse. Pero estando lejos de Dios, el diablo se acerca. Es interesante eso. Si tú te afanas, si tú construyes una mejor relación con Dios, las cosas malas, las enfermedades, los problemas financieros no se acercan, sino que tienen que ¿qué? Alejarse. Esa es una verdad interesante. Incrementa tu relación con Dios. Ahora que tienes la oportunidad de estar en casa, ahora que tienes la oportunidad de tener más tiempo, no des ese tiempo a las adicciones, a los placeres. Da ese tiempo para buscar a Dios, para ir a la Biblia, para leer unos versos, para orar, para construir una cercanía con el Señor. Eso dice la Escritura. Acercaos a Dios, Él se acercará a vosotros, y dice que el diablo huirá. Con cualquier pandemia, con cualquier problema financiero que quiera atraparte, el diablo va a estar más y más lejos de ti y tú vas a poder celebrar. Ahora, hay una segunda recomendación de Santiago respecto a cómo salir del problema de la oración en crisis. Dice acerca de lavarse las manos. Oh, qué interesante. Es lo que más hemos escuchado en los últimos 3 meses. El 50%, dicen los especialistas, de no contagiarse está
en el lavado de manos. Ahora, ¿qué tiene que ver el lavado de manos con la oración? El apóstol dice: pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Este lavado de manos del cual habla el verso 8 y de purificar el corazón, hoy podemos hacer esa similitud. Así como el lavado continuo y correcto de manos previene el contagio del COVID, quitar el pecado de las manos y del corazón previene el contagio del pecado, porque el pecado es uno de los mayores estorbos hacia la oración. Esto se relaciona porque cada vez que nosotros oramos, de alguna manera nuestras manos intervienen. Levantamos las manos, solicitamos la gracia del Señor. De hecho, la Biblia dice, el apóstol Pablo dice: quiero que todos los hombres oren en todo lugar, levantando manos limpias, sin pecado. Eso es importante. Así que nuestras manos y nuestro corazón deben ser purificados, lavados de manera correcta y completa, para que la oración entonces tenga una rápida respuesta y una eficacia pronta de parte de aquellos que están buscando al Señor. Bien, finalmente el verso 9 y el verso 10 plantean algo que está allí en las palabras aflicción, lamentar, lloro, ¿sí?, y humillación. ¿A qué se refieren estas palabras? Estas palabras se pueden unir en lo que llamamos arrepentimiento genuino. Hay que lamentar, hay que gemir, hay que humillarse delante de Dios, que definen un profundo y verdadero arrepentimiento. Muchas personas en un momento de miedo por la muerte han hecho arrepentimientos pasajeros, le han pedido a Dios y le han prometido a Dios y después no han cumplido. Necesitamos volvernos a Dios, tomar en serio esto que está sucediendo y volvernos. Esta mañana, a usted familiar, a usted amigo, a usted que por primera o que muchas veces nos escucha, Dios lo está llamando a un arrepentimiento profundo. Con estas palabras: afligíos, lamentad, llorad, vuestra risa se convierta en lloro. No es que Dios quiera vernos tristes, no, es que quiere ver que nosotros de verdad nos arrepentimos y nos retiramos del pecado. Bien, a manera de conclusión, tanto la calidad como la cantidad de nuestras oraciones van a lograr niveles de eficacia por nuestra decisión de arreglar asuntos internos, de arrepentirnos del pecado y de practicar la justicia, la misericordia de Dios. Vamos a pasar, si somos obedientes, vamos a pasar de oraciones perdidas a oraciones respondidas. Dios desea atender a tus ruegos, sanar tu familia, salvar a los tuyos, bendecir tus finanzas, responder tus oraciones. Pero aquí está planteado que muchas no logran su eficacia, no por Dios, sino porque nosotros no hemos hecho de manera correcta. Ahora que tenemos la solución, practiquémosla. Sea este el mismo momento, no perdamos más tiempo, de volvernos a Dios afligidos, con lloro, con lamento, y pedirle perdón. Pidámosle perdón por el adulterio espiritual, por coquetear con el mundo, por hacernos amigos del mundo, por alejarnos de él. Pidámosle perdón por asuntos del pasado en que no hemos resuelto nuestro corazón, y volvámonos a él. Oremos. Señor, esta mañana te damos gracias por tu bendita palabra, que nos ha exhortado para revisar la calidad y la cantidad de nuestras oraciones. Señor, perdona toda pereza, perdona toda pasión desordenada, perdona todo pecado, toda suciedad de nuestras manos y corazón que han sido estorbos a la oración. Hoy nos volvemos a ti y pedimos que tú nos enseñes por el Espíritu Santo a hacer que las oraciones tengan respuesta,
sean efectivas, no se pierdan. Ayúdanos a aprenderlo, a practicarlo y ayúdanos al término de esta cuarentena, de este aislamiento, volvernos hombres y mujeres de oración profunda, de fe, de lograr cosas a través de ella. Te alabamos y te bendecimos. Oramos por aquel nuevo que hoy ha escuchado la palabra. Bendigo en tu nombre a esa persona, a esa mujer, a esa hermana que ha estado preguntándose por qué no tiene respuesta a su oración y ahora tú les das una respuesta. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia. Te alabamos y te bendecimos y estamos en tus benditas manos, en el nombre de Jesús. Recuerde la importancia de seguir conectado a la iglesia a través de este canal. Va a encontrar otras herramientas y entre semana también solicitar otras herramientas que le van a ayudar a seguir edificando su fe. Contáctenos, suscríbase al canal, dele ese me gusta, dele ese like y entonces podamos seguir honrando al Señor. Dios les bendiga, hermanos. Gracias por ver nuestra transmisión. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales para más información.